like it, I love it, I want some more of it. Aquí estamos, hablando claro. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Leonardo Gómez. Saludos, estimados amigos. Bienvenidos a mi podcast Hablando Claro. Y hoy me complace darles la bienvenida al segundo episodio de este podcast, en donde estaremos hablando del tema los obstáculos en la comunicación. Ya en nuestro primer episodio, además de dar el concepto de lo que es la comunicación, estuvimos hablando sobre los elementos que la componen y del proceso de la comunicación como tal. Concluimos el episodio anterior con el punto "estás entendiendo mal", refiriéndonos a la subjetividad dentro de la comunicación y los malos entendidos que se derivan de lo que el receptor interpreta de lo que realmente ha querido decir el emisor. Y por eso, pues, en el día de hoy vamos a darle continuidad a este tema y vamos a concluir con lo que tiene que ver con los obstáculos en la comunicación, además de la subjetividad. Así que una vez más, bienvenidos todos a este podcast Hablando Claro, dirigido a lo que tiene que ver con la comunicación eficaz y en especial dentro de las relaciones humanas. Aquí estamos, Hablando Claro. Bien, y este podcast del día de hoy estará dividido de la manera siguiente. Comenzaremos hablando sobre los campos de experiencia, luego la interferencia o ruido y concluiremos con los demás puntos relacionados con los obstáculos en la comunicación. Y ya para comenzar, vamos entonces a tratar lo que tiene que ver con campos de experiencia en la comunicación. Dentro del contexto existen dos campos de experiencia distintos entre el emisor y el receptor. Eso quiere decir que cada uno ha vivido distintas experiencias en su vida, muy particulares, y esto influye al momento de comunicarse. Para que la comunicación sea eficaz y adecuada, es necesario que tanto emisor como receptor compartan un cierto mínimo campo de experiencia vital y común que incluya aspectos relacionados al mensaje y al proceso de codificación del mismo. Por ejemplo, compartir el mismo significado de las palabras que usan. Es decir, es importante que haya cierta relación, algún campo común entre el emisor y el receptor, o entre ambos que comparten un diálogo, porque esto va a hacer más fluida y más eficaz la comunicación. Si utilizamos un código o una forma de expresión, un lenguaje que no es comprensible por ambos, pues esto va a ser un gran obstáculo en la comunicación. Así que es importante que los modismos, regionalismos y ese tipo de cosas que muchas veces existe en nuestra manera de hablar, pues las expliquemos al momento de hablar con alguien que no tiene ese mismo campo de experiencia, o asimismo con el ámbito profesional o con distintos ámbitos que influyen en la formación del pensamiento de cada uno de los integrantes que participan en el diálogo, en la comunicación como emisor y receptor, y que muchas veces pues no es conocido por los dos de igual manera. Así que hay que adaptarse, o hay que buscar más bien lo que son los campos de experiencia comunes, para que entonces la conversación y la comunicación tenga una fluidez y ambos se sientan cómodos dentro de esa comunicación, ya que hablar de cosas, si uno habla de cosas que el otro no conoce, pues difícilmente eso podrá ser una comunicación eficaz. Aquí estamos, Hablando Claro. Y muy bien, vamos entonces a pasar a el punto interferencia o ruido. Ya de esto más o menos dijimos algo en el episodio pasado, pero
quiero explicar que la interferencia o ruido en el campo de la comunicación se puede definir así a cualquier factor que distorsiona la intención que persigue el mensaje, especialmente la intención que el emisor tiene al momento de presentar el mensaje, y puede producirse este ruido en todos los elementos de la comunicación. Es decir, los ruidos son interferencias, los ruidos son los que generan los malos entendidos, la mala comprensión del mensaje, y es importante saber definir, aprender a identificar lo que son ruidos en la comunicación, ese tipo de cosas que no permiten que haya buena comprensión en nuestra comunicación. Y así entonces pasamos a nuestro tercer punto, con el cual nos acercamos al final de este podcast, y que es en realidad el tema central del día de hoy, y son los obstáculos en la comunicación que se derivan de las interferencias o ruidos. Ya en el episodio anterior mencionamos un poco acerca del primer punto, que es la subjetividad, y hoy vamos a ahondar un poquito más sobre esto, porque a veces esto hace que entendamos mal. Y dada la compleja naturaleza del ser humano, cada persona percibe el mensaje según su subjetividad. Es decir, cada quien se hace una idea, muchas veces equivocada, de lo que el otro está diciendo. Y eso depende del estado de ánimo, de las circunstancias externas y de diversos factores. No olvidemos nunca eso, pues nos ayudará a comprender las diferentes reacciones que pueda ocasionar nuestro mensaje. Muchas veces las reacciones a un mensaje son totalmente desproporcionadas o son totalmente fuera de lo común o del contexto real de lo que está aconteciendo dentro de la comunicación, y se deriva a la subjetividad, que tiene que ver con lo que esa persona, el receptor, entendió del mensaje emitido, y por eso ese tipo de reacciones. Luego, en segundo lugar, tenemos los sentimientos. Los sentimientos juegan un papel muy importante en la captación del mensaje. Influye muchísimo. La madre de un asesino, por ejemplo, no va a ver a que es su hijo, pero es un asesino, no lo va a ver igual al juez. Regularmente siempre nosotros vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación, que las madres alegan que sus hijos no han hecho nada malo, que son muchachos buenos, y así regularmente ha sucedido siempre con todos esos que han cometido delitos, que se encuentran en prisión, y cuando han entrevistado a sus madres, pues ellas los ven lógicamente como un buen muchacho, como una buena persona. Así que los sentimientos juegan un papel muy importante en el campo de la comunicación, y muchas veces hacen que nuestras reacciones y nuestra manera de comprender las cosas y sobre todo el mensaje sea distorsionado. En tercer lugar, tenemos personas que tienen una actitud evaluativa en el campo de la comunicación. Existen personas que se preocupan más por juzgar que por comprender. Es decir, están velando, buscando en la comunicación, en lo que dice el otro, a ver qué cosa o qué mala intención o qué cosa negativa encuentran allí. Y estas personas siempre están a la defensiva, esperando que alguien o algo perturbe sus vidas o los ataquen. Y cualquier actitud, por más inocente que ésta sea, se percibirá como un acto de mala fe. Esto es lo que se entiende como actitud evaluativa, y pues condiciona mucho el campo de la comunicación y lleva mucho a mal entendimiento de la misma. Y por último tenemos entonces la actitud moralizante. El que moraliza, la persona que moraliza, no acepta y no empatiza. Es esa persona que siempre tiene como un código moral que entiende que es superior al otro, y entonces se pone frente al otro. Le interesan más los principios, las normas, reglamentos, ideologías, que el ser humano de carne y hueso que tiene enfrente. Es decir, muchas veces, porque no es empática, no hay empatía en esa persona, pues le da más importancia, privilegia una norma, una regla, etcétera, que la calidad
de la persona humana, el valor de la persona humana, que de pronto puede estar expresando un sentimiento, puede estar expresando una situación por la cual está atravesando, pero el moralizante le da más importancia entonces a que esto debe ser así. Son rígidos con relación a las normas, con relación a los valores o principios que ellos tienen. Muchas veces ni siquiera son principios universales o valores universales positivos para todos, sino que son propios de esa persona que tiende a ser rígida con relación a esto, y por lo tanto entonces le da menos importancia a la persona humana, a la relación humana con esa persona. Todo esto constituye un fuerte obstáculo en las relaciones humanas y, lógicamente, dentro del campo de la comunicación. Pues bien, con estos 4 puntos concluimos lo que tiene que ver con los obstáculos en la comunicación y concluimos también con esta reflexión. Queremos concluir con esta reflexión que ya también lo mencionamos en el episodio anterior, y es que el resultado de la comunicación dependerá de lo que el receptor entendió y no de lo que el emisor intentó comunicar. Regularmente, una mayor proporción de responsabilidad en los malos entendidos en la comunicación tiene que ver con el receptor más que con el emisor del mensaje. Por lo tanto, es el receptor del mensaje quien determina la comprensión de este, bien sea por cualquiera de estos factores ya mencionados como obstáculos en la comunicación, se puede llegar a una mala comprensión del mensaje. Pues bien, con esto concluimos ya el tema de los obstáculos en la comunicación, concluimos lo que ya iniciamos en el episodio anterior y así pues les extendemos una invitación. No nos queda más que extenderles una cordial invitación a nuestro próximo episodio de este su podcast Hablando Claro, donde estaremos teniendo otro tema relacionado con el campo de la comunicación eficaz y las relaciones humanas. Hasta entonces, estimados amigos,